Dios les bendiga, amados de Dios. Y mi anhelo es que el Señor te pueda estar guardando, protegiendo y que dirija en estos tiempos de transición y con tanta incertidumbre para muchos. Todos en algún momento tuvimos que detenernos y quedarnos quietos ante el Señor y buscar qué hacer cuando el confinamiento, las restricciones o el mismo COVID en algunos casos nos obligó a estar quietos, nos forzó a quedarnos en casa y modificó la agenda y las actividades de muchas personas. Algunos pudieron seguir trabajando, otros lo hicieron a medias, otros fueron impedidos o restringidos en sus actividades, parcial o totalmente. Lo cierto es que, de distintas maneras, el COVID, la situación, nos afectó a todos. Los creyentes tuvimos más tiempo para leer y orar la palabra de Dios, para compartir con los nuestros, para compartir con Dios. En más de una ocasión, las medidas nos permitieron reconectarnos con nosotros mismos, con Dios, con la familia y también con amigos y familiares. Lo cierto es que algunos aprovecharon este tiempo de esta manera y aún de otras cosas para hacer pendientes en casa, para conectarse con otras personas. Otros quedaron enganchados con las series, con Netflix, con los videojuegos o con un estilo de vida que de ocio, de aburrimiento, de dormir tal vez demasiado o peor aún. Hay gente que se ha acostumbrado a acostarse muy tarde, a levantarse muy tarde y esta forma de vivir totalmente contraria al ejemplo de Jesús ha alterado su ritmo de vida y va a ser muy difícil en ocasiones volver al ritmo normal, donde la palabra, por ejemplo, enseña que el día es para vivir y la noche es para dormir. Algunos todavía siguen levantándose tarde y les ha afectado su estilo, su trabajo, el tiempo de estudio. Todos fuimos en ocasiones forzados a estar sin actividad. No pocos a quedarse quieto. En algunos casos, esto de estar quieto sin hacer nada fue algo raro, algo no común y hasta incómodo al comienzo, pero necesario si lo pudiste aprovechar, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que toda situación, toda circunstancia puede ser aprovechada por Dios y a veces es necesario estar quietos, como dice la palabra en varios casos, buscar a Dios, buscar su presencia y revisar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los que amamos, nuestra relación de servicio a Dios. En la vida de la iglesia, los apóstoles tuvieron varios momentos críticos o aún traumáticos, donde se enfrentaron situaciones que los desafiaron y los forzaron a repensar, reconvertirse e incluso buscar instrucciones de lo alto. Al pensar en ello, los discípulos, vino a mi mente el día después de la crucifixión del Señor, ese día de reposo tan particular donde la angustia, la zozobra, la desesperanza los llenó y los puso en una situación que no habían estado antes. Todos sus planes, sus expectativas chocaron con la realidad temporal, aunque ellos no lo sabían, de que su Señor había sido crucificado. Y ellos, como los seguidores, estaban dispersos y sorprendidos por el curso que habían tomado los acontecimientos. Lo cierto es que en Lucas 23 pensé, vaya buscando esto en su palabra, Lucas 23, en las distintas reacciones ante el mismo hecho de ver a Jesús en la cruz y el fin de un día donde de pronto hubo un cambio en la humanidad. Pero en ese momento, en ese tiempo, ese día, para la gente, hubo tres situaciones muy particulares que quiero compartir y que te puedan llevar a hacer pensar cómo aprovechar este tiempo si aún estás detenido a media máquina o mejor aún, si estás aprovechando la situación actual para mantenerte revisando tu vida espiritual. Jesús está en la cruz, parece que los malvados religiosos han salido con la suya manipulando la autoridad romana y la multitud que la semana anterior estuvo aclamando al Señor diciéndolo, Hosana, el que viene en nombre de Dios, y a la semana siguiente pedían a Barrabás y que Jesús fuera crucificado. Recibieron con gozo. Lucas 23:35 nos dice que se burlaban los religiosos de lo que estaba pasando, se sumaron los soldados también que comenzaron a burlarse de la situación y del Señor y en algún momento, dicen los otros evangelios, los dos ladrones también comienzan a burlarse de Jesús, diciéndote, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero uno de los dos, Lucas 23:40, reacciona
en un momento determinado y nos permite redescubrir una clave, algo fundamental, algo esencial para la vida cristiana que te quiero compartir y que es necesario recuperar si lo has perdido o si no está en la medida en que Dios quiere. Y esto está pasando en muchas iglesias, está pasando en la iglesia en general. Compartíamos los otros días con los pastores y nos preocupaba el hecho de que haya tanta gente conectada con otros, pero desconectada de Dios, desconectada de los hermanos, desconectada del servicio a Dios y de los propósitos de Dios. No solo debo recuperar. Lucas 23:40 dice que ahí en medio de la multitud están los soldados, está la gente, está el otro ladrón, está el Señor, y el ladrón se abstrae y de pronto reprende al otro ladrón y dice: ¿no temes tú a Dios estando ante la misma muerte? Si hay algo que debemos recuperar como creyentes, si hay algo que es importante no perder y aún mantener fuerte en la medida adecuada, es el temor a Dios. El honrar y darle a Dios el lugar que solo Él debe tener en nuestras vidas y que es importante que esté, sobre todo, que sea prioritario. El temor es lo que nos lleva a relacionarnos con Él en forma adecuada. Nos lleva a la cruz misma y de otro modo, como nunca antes lo había hecho, en la soledad de la casa, en los que están internados en la terapia intensiva o en una sala, les permite justamente en esa intimidad buscar, encontrarse con Dios, arreglar su situación con Dios y, si fueran a partir, hacerlo con paz, en paz con Dios, en una buena relación con Dios. Y los que están en casa esperando con COVID o esperando el resultado de que alguien amado vuelva a su casa, también, además de orar por esa persona, además de orar por la sensación de angustia, de falta de paz, pueden orar por su propia paz, la paz que solo das, la paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque Dios da una paz distinta, que es recuperar la relación con Dios, reconciliarnos con Dios. El ladrón se da cuenta, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el ladrón nos sorprende porque, siendo alguien que nunca había seguido al Señor, no era un discípulo, no era un seguidor, pero algo ocurre en su vida, se da cuenta de la situación y no la desaprovecha, no la desperdicia. Y le dice: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, traduce otra versión. Es interesante que en medio de los acontecimientos y ante tanta gente, incluso ante la proximidad, uno de ellos no solamente tiene un acercamiento tan personal a Dios, sino que es íntimo, abstrayéndose de la multitud de lo que está pasando, se enfoca en el Señor, se da cuenta de su propia situación espiritual y se da cuenta que va a dar cuentas a Dios y que necesita la misericordia de Dios porque va en pérdida. El balance de su vida es totalmente negativo y no quiere presentarse ante el juez de vivos y muertos en la condición en que éste se está yendo. Y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Yo espero que mucha gente comprenda que no tenemos que esperar estar en una situación límite o internados para buscar a Dios, porque hoy necesitamos de Dios, hoy necesitamos volvernos, hoy necesitamos que reconciliarnos con Dios y encontrarnos con Él y que Él haga su obra en nuestra vida. Lo cierto es que ante esto, el mundo visible, resulta que el texto dice claramente que de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde se produce una reacción. Hay tinieblas en ese lugar. Hay un claro conflicto espiritual que se visibiliza en esas tinieblas. El segundo en reaccionar, y más adelante, al ver todo lo que está pasando y cómo estaban los demás y cómo le afecta a los demás, es alguien totalmente ajeno a los discípulos, a los apóstoles. Es un centurión romano, Lucas 23:47, el cual se da cuenta y dice: verdaderamente este es hijo de Dios. Y alguien que ni siquiera seguía a Jesús comprende, se da cuenta, sus ojos son abiertos y se da cuenta que había pasado algo extraordinario y el que estaba allí es el Hijo de Dios. Es el Mesías enviado a tu vida, a nuestra vida. El último grupo en el cual yo quiero enfocarme son las mujeres.
Las mujeres que están primero a la distancia luego se acercan para ver dónde van a llevar al Señor. Y dice Lucas 23:49 que van detrás de ellos. Y Lucas 23:55-56 siguen a los que bajan al Señor de la cruz y van a ver dónde lo han enterrado. Y luego vuelven a sus casas y comienzan a preparar las especies para culminar con la honra que querían darle al Señor, al cuerpo del Señor, porque el Señor ya no estaba allí, no estaba en la cruz, no estaba en la tumba, porque el Señor estaba en otro lugar, solo estaba su cuerpo. Pero ellos querían honrar como los judíos hacían y preparan especies para ir al otro día. Ellas salen, observan el lugar de lejos, se acercan a lo que llevan el cuerpo y quieren saber dónde lo van a poner. Pues Dios también quiere saber qué es lo que hay en tu corazón y quiere acercarse a ti. Dice el texto que ellas vuelven a su casa, Lucas 23:56, y a diferencia de la mayoría del montón de la gente, que eran meros espectadores, como hay tanta gente hoy que es mero espectador de lo que pasa, de lo que ocurre, aún en las iglesias, ellas se involucran más. Piensan cómo pueden ser útiles, cómo pueden servir a Dios, dice el verso 56, que en lugar de lamentarse, preocuparse, se enfocan. Y esto es un tiempo donde podemos enfocarnos en ser de bendición, en ser de utilidad a otros, especialmente por lo de nuestra propia casa. Ellas van a ser las mismas que al ir el primer día del Señor, el día de la resurrección, el día domingo, a culminar su tarea, las testigos, las primeras testigos del que el Señor venció la muerte. No solo el pecado, dejó la tumba vacía, resucitó y se le aparece. En nuestras vidas y familias, ministerios e iglesias hallaremos los 4 grupos. Los que van a desertar son parte de la multitud, los que van a mantenerse lejos, los que van a buscar a Dios en esa hora como el ladrón, el que va a mantenerse apartado, apostatando de Dios, renegando en lugar de pedir misericordia de Dios, los que van a alabar como el centurión los hechos, de los cuales son testigos, y va a haber gente, hombres y mujeres, y aún niños y jóvenes, que querrán ser este tiempo servidoras, útiles, dispuestas para Dios y de bendición. Yo espero que tú escojas esta última opción, porque Dios quiere que tu vida sea útil y de bendición a otros. Entonces, lo que el Señor dice en el libro de los Hechos, más bienaventurado dar que recibir, será para ti un aprendizaje precioso. Dios te bendiga. Buenas noches.